Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama Actual, vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana. Siempre nosotros velando por el interés de las grandes mayorías, porque los trabajadores y las trabajadoras somos más. Nino Peña y Edwin de la Cruz, hoy trataremos temas sumamente interesantes del mundo laboral y tendremos la grata compañía de Santos Sánchez, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos CNTD, uno de los delegados que participó en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, y con él vamos a hablar de los procedimientos que allí se realizan, cómo se producen los convenios, cómo se producen las resoluciones. Conoceremos mucho de lo que se hace en la OIT y sobre todo en la CIT, que es la Conferencia Internacional del Trabajo, que reúne a empresarios, gobernantes y también a trabajadores. Saludos, Nino Peña. Saludos, Edwin. ¿Cómo te sientes? Bueno, bien. Viendo a ti que viniste de Europa, ¿no? Estás en Europa, es importante eso. Ginebra. Sí. Maravilloso. Ginebra, Suiza. Lindo país. Ginebra, Francia, Italia y Madrid. Ah, no, pues está un buen tour. Sí, pero lo más maravilloso es que pude visitar a mi nieta en Italia. Sí, tú me dijiste. Sí. Me fascinó mucho, pero mi experiencia más bonita fue estar con mi nieta Aileen en Italia. Qué bueno. Definitivamente. País bonito, bonitísimo también. Maravilloso, sí, hombre. Mira. Bueno, Nino, tú sabes que se celebró y en base a la Conferencia Internacional del Trabajo, y nosotros pasamos un programa directamente desde allá, con las incidencias de lo que estaba produciendo, y luego repetimos, pero con nuevos elementos, el mismo programa, pero ya con la participación de Pepe Abreu, que fue delegado oficial de los trabajadores, donde denunció el tema de la cesantía laboral, de los aprestos que hay para evitar esta conquista o para eliminar esta conquista de los derechos de los trabajadores. También presentamos aquí el discurso del ministro de Trabajo, Eddie Olivares, quien en ese discurso dijo que esperaba y estaba casi convencido de que en las próximas semanas, después que dijo el discurso, se iba a estar aprobando el código laboral sin el tema de tocar la cesantía laboral. Allá estuvo también presente Laura Peña Izquierdo, que por cierto y con mucho respeto, qué mujer más hermosa, del sector de los trabajadores, de los empresarios. Sí, una mujer hermosa y preciosa, pero talentosa y brillante. Claro, ella fijó su posición allá, la posición de los empresarios, pero como quiera la saludamos con mucho aprecio y mucho cariño. Uno, Nino, de los elementos más trascendentes que se produjeron en esta 114 Conferencia Internacional del Trabajo fue la aprobación de un nuevo convenio que va a regir el trabajo en las plataformas. ¿A qué se refiere esto? El trabajo en las plataformas tiene que ver con todo aquel que utiliza una plataforma para trabajar. Desde los delivery, por ejemplo, de empresas que llevan comida de un lugar a otro y utilizan una plataforma para eso. Eso va a estar regulado y fue aprobado allá. Taxi, Uber. Y esto es un... InDrive. Todo eso. Y dice que esto será un hito importantísimo porque va a traer la regulación de este trabajo que realmente en los países donde más está regulado no está debidamente regulado. Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, esto implica aplicaciones de transporte, reparto, servicios profesionales y otras modalidades de trabajo mediante tecnologías digitales. Y el propósito que se ha buscado con esto es garantizar que quienes trabajan mediante estas plataformas disfruten de condiciones de trabajo decentes, que es lo que nosotros proponemos y hemos estado velando todo el tiempo por el trabajo decente. La consigna es esa. Y sobre todo independientemente de que sea clasificado jurídicamente. El objetivo que esto busca, este convenio, es que el crecimiento de la economía de plataformas vaya acompañado de protección de derechos laborales, promoviendo un equilibrio entre la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial y la justicia social. También reconocieron allí que esta plataforma genera oportunidades de empleos e ingresos, pero también plantea necesidades, Nino y amigos televidentes, para corregir las condiciones de precariedad que muchas veces enfrentan esos trabajadores y falta de respeto a sus derechos laborales. No tienen derecho a los mismos derechos que tiene un trabajador normal, como el caso de la cesantía laboral, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Sí. Es la informalidad. Es parte de la informalidad, pero esto buscar alguna forma de formalizar bajante, o regularlo, ¿verdad? ¿A través de qué? De los patrones que están en la
plataformas que ofrezcan esa garantía. Sí. Esa es la propuesta general. Así es. Sí. Mira, el convenio se aplica a todas las plataformas digitales de trabajo y todas las personas que prestan servicio a través de ellas, sin importar si trabajan en línea o de forma presencial, y con independencia de la clasificación jurídica que tengan como empleados o trabajadores independientes. Atención, señores, esto es importante lo que estamos diciendo acá. Si usted está trabajando mediante una plataforma digital, debe prestarle mucha atención a todo esto. ¿Qué garantías fundamentales proponen? Los estados que ratifiquen este convenio, porque por cierto, fue aprobado en la OIT, pero ahora los estados tienen que ratificarlo. Tienen que bajar los estados para que los Claro, aprueben. Sí, tiene que venir aquí, ser conocido por el Congreso y ver que si lo aprueban de manera, lo ratifican de manera total o parcial, ¿verdad? Entonces, estos deben asegurar que los trabajadores de plataforma disfruten de los mismos derechos fundamentales reconocidos para cualquier trabajador. Dígase libertad sindical, derecho de negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, si lo hay, que lo dudo, erradicación del trabajo infantil, igualdad y no discriminación, y derecho en un ambiente de trabajo seguro y saludable. Elemento que hay que incluir, no sé si cómo le quedó, es la protección social. Claro, debe estar ahí. En este ahí. resumen no lo tengo, pero claro que debe estar incluido. Protección social. Claro, Tiene que debe incluirla, estar incluido en la protección social, porque es parte de los derechos que disfrutan otros trabajadores. Bueno, aquí habla de la seguridad del trabajo. Bueno, el convenio obliga a los países a adoptar medidas para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y otros riesgos laborales. También reconoce el derecho a trabajar, a interrumpir una tarea cuando considere que existe un peligro grave para su vida o su salud sin sufrir represalias, ¿verdad? Protección contra la violencia y el acoso, trabajo decente y formalización, clasificación correcta de la relación laboral. Este es uno de los aspectos más relevantes, es que la clasificación del trabajador debe basarse en la realidad de la relación laboral y no únicamente en el contrato firmado. Esto busca evitar, amigos televidentes, que los trabajadores que en la práctica actúan como empleados sean considerados falsamente independientes para privarlos, oye, ni no hay ese tema, sí, claro, para privarlos de derechos laborales. Eso es muy interesante. También se propone en este convenio el tema del pago justo y el pago transparente. Y aquí está el tema que cuestionaba, pasa que está en otro punto, el acceso a la seguridad social. Claro, evidente. El convenio establece que los trabajadores de plataformas deben tener acceso a la seguridad social de condiciones equivalentes a las de los otros trabajadores con la misma situación laboral. Mira, el convenio 189, doy para atrás, sobre doméstica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. La doméstica. Okay. Hago este comentario para empatarlo con el actual. Fue el 189. El 189 está planteando porque había un empuje en el mundo, ese mundo laboral, ¿no? Y sobre todo en esta zona, la zona más precaria del mundo. Digo, en sentido de derecho es esta, la América Latina. ¿Qué sucede? Bueno, que hay la OIT, que es el organismo que agrupa a los trabajadores, empresarios y gobierno, tiene la preocupación y la ejerce de defender sus derechos. ¿Cuáles? Los trabajadores. Bueno, 129. ¿Cuántas domésticas hay aquí en el país? Se estimaba hace un año y pico, que había 250,000 de domésticas trabajando, sin protección y sin nada, ¿verdad? Bueno, perfecto. Un convenio, hace 3 años de eso, convenio de doméstica, que ya está en el Código de Trabajo de ahora, la propuesta, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Los trabajadores de plataforma, que son, lo que dice aquí, miles y miles en el mundo entero y aquí también. ¿Qué hace la OIT? Establece un convenio para protegerlo. La OIT, si tú quieres, como una sombrilla. Así es. Sombrilla de trabajadores. Sí. La sombrilla que te cubre del sol y la lluvia, del mal tiempo, ¿no? Entonces, Correcto. Conforme las sociedades van avanzando en lo económico, lo político, lo social, la OIT te da una respuesta, claro, justa, ¿no? Justa, equilibrada. Bueno, no va a decir nada más trabajadores, sino que también empresarios. Bueno, miren, ustedes llegan hasta aquí, todavía llegan hasta aquí, y el gobierno llega hasta aquí. O sea, una forma, el tripartismo, que tiene que reunirse y ver los problemas, con criterio de justicia, sobre todo. Criterio de justicia. Porque, óyeme, si no es así, entonces no tiene sentido. Por eso es el valor de la conferencia que se da cada año
en Ginebra, Suiza, y que siempre hace un aporte importante al desarrollo económico y social y político del mundo laboral, completamente, justo naturalmente, que eso debe continuar por el bien de la humanidad. Así es. De la humanidad, no es que es de la humanidad. Así es, Claro. así es. Bueno, otro de los aspectos que contempla este convenio, el 193 sobre plataformas digitales, es la transparencia en el uso de los algoritmos e inteligencia artificial. Esto lo que busca es que no vengan a utilizar el algoritmo para quitarte trabajo y dárselo a otro en detrimento de uno o de otro. Esa es la lucha ahora. Sí, claro que sí. La protección de datos personales, la protección frente a suspensiones arbitrarias, información clara a las condiciones del trabajo, también protección para los migrantes y refugiados, mecanismos de reclamación y también hay que decir que este convenio no entra en vigor automáticamente, lo hablamos hace un momento, sino que los Estados miembros de la OIT deben ratificarlo para ponerlo en funcionamiento en cada país. Se envía a cada país ahora para su Claro. cumplimiento y ratificación. Eso pasa un proceso que a veces Claro. puede tardar años de acorde de cómo está la legislación en ese sentido, Y- de cómo la quieren aceptar los empleadores. Eso, y sobre todo, Nosotros en República Dominicana, el movimiento sindical ha trabajado arduamente para que el gobierno ratifique uno que otros convenios. Y sobre todo el la- caso de las 189. trabajadoras domésticas, y sobre todo la voluntad política de la gente. la voluntad política. Voluntad política. Sobre todo. Que haya eso. Bueno, y en síntesis les comento que el convenio 193 constituye el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado exclusivamente al trabajo en la economía de plataformas. Su finalidad es asegurar que el desarrollo de las plataformas digitales vaya acompañado del respeto de los derechos laborales, de la protección social y la transparencia en el uso de los algoritmos, la seguridad y la salud en el trabajo y el acceso a mecanismos efectivos de justicia. En esencia, este convenio lo que busca es la innovación tecnológica, que la innovación tecnológica no sustituya los principios fundamentales del trabajo decente, sino que contribuya a fortalecerlos. Que la ciencia y la tecnología vaya a acorde con lo humano. Así Que es. no lo desvincule. Eso es correcto. Claro. Eso es correcto. Mira, Bueno, Nino, adelante. Antes de irnos a A la pausa y a la nuestro pausa invitado. del invitado, nuestro querido amigo, dirigente nuestro, Santos Sancho, un experto en el tema laboral, que uno va a hablar de la OIT. Señores, muy breve. Esto lo voy a decir yo muy breve. Miren, a la fecha de hoy, estamos en julio, ¿verdad? Estamos en julio. La mitad del año y un mes más. Señores, aquí se han asesinado 47 mujeres. Comparado con el 2025, a esta fecha iban 27, o sea, 20 mujeres más han sido asesinadas por su pareja, por qué sé yo, por asuntos pasionales, por lo que fuere, despecho, lo que fuere, asunto de violencia, feminicidio. 20 más, 27 más es igual a un 75% de asesinato de mujeres en lo que va de año. El tema lo hemos tratado cantidad de veces. ¿Qué decirle? Señores, reflexionemos, pensemos en la familia. Aquí la cantidad de niños huérfanos que hay es inmensa. Nosotros los hombres, señores, hombres dominicanos, un llamado a la reflexión, a que pensemos. No tenemos ningún derecho a quitarle la vida a una mujer. Por ninguna razón, ¿eh? Ninguna razón. Ninguna. 75% más asesinatos. 27 en el 2025. Y con dijiste ahora, es para uno seguirse preocupando y también seguir llamándonos todos nosotros, los hombres dominicanos, a la reflexión. A la reflexión y pensar que son seres humanos que merecen vivir, cualquier sea su circunstancia. Ningún derecho para quitar la vida a otra persona. Pensemos, reflexionemos y actuemos en función del amor, señores, de la paz, de la comprensión, de la solidaridad. Eso es lo que hay que hacer en este país. Así es. Brevemente, Nino, para hablar de los feminicidios, pero un caso diferente. El Ministerio Público arrestó a una mujer este pasado jueves que en medio de un proceso de divorcio raptó a su esposo por el control de una empresa constructora propiedad de ambos, la cual funciona en el sector de Alma Rosa en Santo Domingo Este. La imputada,
que es Nancy Estermina de Jesús, quien era activamente perseguida luego de cometer el hecho. El pasado mes de febrero fue localizada y arrestada en el ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. La unidad de captura de prófugos rebeldes y condenados, bajo la dirección de la fiscal Andrés Santos, ejecutó la orden contra la imputada. Un caso interesante porque nunca vemos como la mujer actuando de esa manera. Paradoja. Paradoja de la vida. Bueno, señores, hablamos mucho en esta parte de la OIT, el convenio 193 sobre el trabajo de plataformas. Cuando regresemos estaremos hablando con Santos Sánchez, un dirigente sindical que participó en la 114 Conferencia Internacional de Trabajo como delegado, y ampliaremos algunos detalles interesantes que usted debe saber de por qué surge la OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo. Quédese ahí, regresamos en breve. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Ponte en On. Enciende tu futuro con nuestra carrera técnica en diseño y creación de software. Crea aplicaciones, plataformas web y soluciones digitales. Fórmate en Infotep y aprende a programar, desarrollar bases de datos y construir tecnología para la nueva industria digital. Carreras 4.0. Infotep. Capacitar es progresar. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual, evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En la construcción, cada herramienta cuenta, pero la más importante eres tú. El casco, las botas, los guantes, no son para lujo, son lo que te puede salvar la vida. Queremos que te cuides. Protégete desde la cabeza hasta los pies. La seguridad no se negocia. Idopril, tus aliados en la prevención y protección. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof.
Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Voceros de la clase trabajadora de la República Dominicana, siempre, como digo, velando por los intereses de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Nos sentimos contentos de tener aquí a una persona muy valiosa del movimiento sindical, una persona muy querida por nosotros, un hermano. Él es Santos Sánchez, un importante dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, abogado también en ejercicio de los tribunales de la República. Enhorabuena, ¿verdad? Porque bastante labores que hace en favor de los más necesitados, especialmente trabajadores que necesitan su apoyo. Santos Sánchez, bienvenido a Panorama Actual. Bueno, gracias Edwin, Bienvenido. También al amigo Nino Peña por invitarme a este programa. Así es, gracias. Ese programa es tuyo. Panorama Actual ha tenido varias facetas. Una faceta fue cuando se producía desde Santiago de los Caballeros, estuvimos en Teleuniverso, luego pasamos al Canal 25, con Miguelito, que lo tenía bajo su dirección, el mismo director de aquí de BTV Canal 35, pero también teníamos una producción independiente de Panorama Actual en San Pedro de Macorís, que estaba bajo la coordinación de Santos Sánchez. Desde allá fue un tiempo... Cabral. Sí, también Narciso Cabral estuvo allá. Correcto. Y fue una temporada bastante interesante, una dimensión que se le dio a este programa, que deberá retomarse en algún momento. Pero bienvenido, Santo. Santo y yo y un grupo de trabajadores y representantes del sector sindical coincidimos en la 114 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Allí se reunieron representantes de 187 países del sector empresarial, del sector gubernamental y del sector de los trabajadores. Para mí una experiencia única, sin precedentes. Para Santos es repetitivo, pero nunca deja de ser sorprendente. Me imagino, y estoy hablando por él. Lo cierto es que le hemos invitado para hablar con él de cómo se producen los procesos, para qué se reúne la Conferencia Internacional del Trabajo, que por cierto, me permito leer la siguiente, una pequeña definición para entrar en contexto. La CIT, como se le conoce, la Conferencia Internacional del Trabajo, es el máximo órgano de decisión de la Organización Internacional del Trabajo. Esta se celebra anualmente, generalmente el del 1 de junio hasta el 19, más o menos. Son 2 semanas. Sí. Hasta el 12, perdón, hasta el 12 o el 13 de junio cada año. Y se celebra en Ginebra, Suiza, y allí reúne delegaciones, como les dije, de representaciones gubernamentales, empresariales y también de los trabajadores. Santo, háblanos un poquito de esta experiencia, de esta nueva entrega de la CIT, de la Conferencia Internacional del Trabajo. Si quieres te guío, porque yo tengo muchas cosas que contar de lo que vi, pero adelante. Pero bueno, mira, hay que hacer la historia primero, porque la OIT es un organismo del Sistema de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Con su característica que es el único sistema tripartito del sistema. Y surge, hay que decirlo, primero inclusive que la ONU. La ONU surge en el 1948, ¿no?
47, 45. después de la Segunda Guerra Mundial. 48, sí, Exacto. Y entonces la OIT surge a través de después de la Primera Guerra Mundial, en los tratados de Versalles. Entonces, surge a raíz de esos grandes conflictos que se dan. Entonces, surge la idea que muchos dicen, bueno, pero la OIT surge porque la promueve el capitalismo para que darle un mareo a los trabajadores, qué sé yo, y a esos grandes movimientos que surgieron. Pero es un organismo que, como decía, ¿verdad? Los trabajadores es el eje motriz que impulsa las normas internacionales del trabajo. Y aprovecho para leerte esto. Dice que es el principal foro mundial para debatir y adoptar normas internacionales del trabajo, orientar las políticas de la OIT y promover la justicia social mediante el trabajo decente. Sí, así es. ¿Y por qué decimos que los trabajadores somos el eje motriz? Porque real y efectivamente las normas internacionales del trabajo son instrumentos que no solamente los convenios ratificados por un Estado, ¿no?, se convierten en fuente directa del derecho, sino a través de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Esos principios y derechos fundamentales en el trabajo, pues dice que aunque un Estado no tenga esos 10 convenios, que son 10, pues los Estados tienen que asumirlo. Y más también cuando hay un convenio que está ratificado por un Estado. Entonces, son los instrumentos más importantes. Y surge, bueno, principalmente impulsada por los trabajadores. Por ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Cuál es el procedimiento para adoptar un convenio en la OIT? Voy a referirme al convenio 192, que surge ese convenio sobre los riesgos biológicos. ¿Por qué surge ese convenio? A raíz de la pandemia que se generó en el año 2020. Entonces esa pandemia mató muchos trabajadores en virtud de lo que ustedes conocen, ¿verdad? Cómo surge esa pandemia. Y dicen, bueno, surge la idea de la OIT, del Consejo de Administración, bueno, vamos a hacer un estudio. Y se manda a hacer un estudio sobre los riesgos biológicos a raíz de, reitero, de la pandemia. Entonces, ese estudio lo hacen la comisión de expertos y especialistas en el mundo del trabajo. Y entonces lo presentan a la comisión, al comité de administración. Y entonces eso dicen, bueno, miren, hay que trabajar sobre una norma, un convenio. Y se lo mandan a los estados, ese estudio, para que los estados opinen, los estados miembros. Y también, cuando los estados opinan, eso va a la Conferencia Internacional de Trabajo y se hace una discusión general. A partir de esa discusión general, entonces, se dice, bueno, pero vamos a crear una comisión normativa para que esta comisión estudie y haga una propuesta de la formulación de un convenio. Entonces ahí se empieza a discutir en la comisión normativa. Luego que va la comisión normativa lo aprueba, pues eso va al pleno, a sesión plenaria. Y ahí entonces en sesión plenaria, pero hay que hacerse dos discusiones, ¿no? Por ejemplo, el convenio 192 y este mismo convenio que acabamos de aprobar. 193. El 193 sobre los trabajadores de plataforma, se hizo una discusión en la conferencia, en la 113. Y entonces el plenario dijo, bueno, miren, aprobó, ¿verdad?, el informe de la comisión normativa, que recomendó un convenio y una recomendación.
Entonces, esa comisión normativa sigue trabajando en la próxima conferencia. Y ahí entonces surge, entonces eso va al pleno, lo que sucede este año, y ahí se aprueba el convenio sobre los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales. Y ahí explico que la Confederación desarrolla, como tú explicas, sesiones plenarias y comisiones técnicas. Entonces, en esta, cada país participa normalmente con 2 delegados gubernamentales. Un delegado de los empleadores, uno de los trabajadores y quienes votan de manera independiente. Las comisiones negocian los textos y presentan su propuesta a la plenaria para su aprobación, como tú acabas de explicar. Así es. Sí, así es. La conformación de la Organización Internacional del Trabajo, tal y como tú decías, está compuesta tripartitamente por empleadores, trabajador y gobierno. Los gobiernos, así en el Consejo de Administración, tienen 2 delegados y los trabajadores y los empleadores tienen un delegado. Por ejemplo, en el Consejo de Administración, que son 56 miembros, ¿no? Los gobiernos tienen 28, más con sus respectivos suplentes. Estoy hablando de los miembros consejeros oficiales, ¿verdad? Titulares. Entonces, los trabajadores tienen 14 miembros del Consejo de Administración y los empleadores tienen 14 miembros, que son 56 miembros titulares, iguales, obviamente con sus respectivos suplentes. Asimismo, en sesión plenaria, los empleadores y los gobiernos y los trabajadores, los gobiernos tienen al doble. Por ejemplo, en cada sesión plenaria van técnicos, ¿verdad? Pero van titulares. En este caso, el titular de los trabajadores fue Pepe Abreu, ¿no? El titular de los empleadores fue Laura Peña Izquierdo y el titular del gobierno fue el ministro, pero hay otro. O sea, el gobierno lleva 2 de la República Dominicana y así todos los estados están conformando. Eso es en la sesión plenaria, lo que pueden votar en sesión plenaria. Una pregunta, Santo. Entonces, para la aprobación de un convenio tan importante como este, que dice que ha sido un hito, ha sido trascendental, el convenio 193, que regula el trabajo en plataformas digitales. Para que se aprobara allí, estuvieron de acuerdo los 3 sectores, gobierno, claro, trabajadores y empleados. Es que eso pasa, eso no es tan fácil. No es como tú, por ejemplo, en el Congreso Nacional, un legislador presenta una propuesta de una ley, ¿no? La presenta, eso va a estudio y no tiene ese proceso tan tedioso que para aprobar un convenio. Le decía que primero se hace un estudio general. Luego de ese estudio general, la comisión de expertos, esos especialistas del mundo del trabajo, recomiendan un convenio. Entonces, eso primero va a los estados miembros y a los mandantes. ¿Reunidos allá? Pero, no. Eso te lo mandan, la OIT te manda previo. ¿Pero después de aprobado o antes? No, antes. Para que los mandantes lo mandan a los ministerios de trabajo, ¿verdad? A los estados miembros. Pero los estados miembros se lo mandan a cada mandante para que den una opinión. Sí. Y si la opinión es favorable, entonces que en la conferencia se conforma y dice, bueno, vamos a conformar una comisión. Pero eso es antes de la conferencia. Antes de la conferencia, claro. Primero piden los comentarios de los mandantes. Y si en la mayoría están de acuerdo con que se trabaje una norma, entonces, pero aparte de eso, luego que se conforma la comisión normativa, en la comisión normativa también tiene que aprobarse, tiene que estar la mayoría antes de pasar el plenario. Pero después que pasa la comisión normativa, eso va al plenario. El plenario, aparte que lo aprueben en sesión plenaria, pero también cada miembro titular tiene que votar. Y si hay quórum, por eso cada sector que tiene interés, por ejemplo, nosotros los trabajadores que teníamos interés
o tenemos interés en este convenio, decíamos, no, miren, cada miembro titular tiene que votar para conformar el quórum y que se aprobara. Se aprobó 400 y pico de votos. Bueno, Edwin tiene los datos exactos como periodista al fin, ¿verdad? Están por ahí, no lo tengo a mano. 400 y pico de votos a favor. Hubieron, no me recuerdo cuánto en contra, pero fue muy mínimo. Y también algunas abstenciones. Mira, es un tema interesante. Fíjate, la historia de la OIT viene en un organismo que va respondiéndole al mundo laboral, los cambios que producen en la economía, en las sociedades, y las demandas de el momento histórico que vive el mundo, ¿no? Cómo se transforma el trabajo. Entonces van dándole una respuesta. El caso, por ejemplo, ahora mismo de los trabajadores de la plataforma, ¿no? Que es lo que está en el medio. Claro. Sin embargo, el movimiento sindical dominicano tiene consignas históricas. Es aquella de libertad sindical, aumento salarial. Eso, oye, eso no se queda en paz. Claro. No se queda, o sea, libertad sindical, aumento salarial. Esa es la columna vertebral de los derechos de los trabajadores. Vamos a quitar el aumento salarial porque nada, pero vamos al derecho. Libertad sindical, los convenios 87 y 98, que son históricos. No recuerdo una nota de prensa o un documento que no hable de esos convenios. Santo, cuando hay una violación a uno de esos convenios, constatada, comprobada, por ejemplo, aquí en Dominicana, ¿qué mecanismo se utiliza para tú llevar, si le llaman una denuncia, si le llaman una protesta, como tú quieras, a los organismos de la OIT para que dé una respuesta en función de una violación a uno de esos convenios que en el país creo que hay más de 30 o 40 convenios aprobados? 41 con el 189. 189. Entonces, que es de la doméstica, ¿no? Entonces, te pregunto ahora, ¿qué mecanismo utiliza el movimiento sindical una vez violado un convenio o cualquier fuera a la OIT en busca de una respuesta? Y sobre todo, si la respuesta de la OIT es vinculatoria, condenatoria y tiene sus efectos. Pero claro, mira, aunque muchos dicen, no, es que la OIT no tiene policía, no tiene cacos azules, como tiene la ONU, ¿no? Sí, sí. Para invadir un país, qué sé yo. Pero sí tiene sus efectos. Lo primero es que cuando un país viola un convenio, recuerda que primero se discuten 40 casos para someterlo. Tú puedes presentar una queja, ¿verdad? Si el convenio de libertad sindical, tú puedes presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical. Si no es un convenio de libertad sindical, tú lo puedes someter ante el director general o ante los organismos correspondientes. Cuando tú haces esa denuncia... Si no es un convenio sobre... Si no es de libertad sindical, la libertad sindical... hay un comité específico para hacer los estudios de cuando hay una violación a los convenios de libertad sindical, que no son el 87 y 98. Estamos hablando de las violaciones, cómo se reportan a la OIT. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ampliar al tema en detalle. Sí, correcto. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900.
Ponte en On. Enciende tu futuro con nuestra carrera técnica en diseño y creación de software. Crea aplicaciones, plataformas web y soluciones digitales. Fórmate en Infotep y aprende a programar, desarrollar bases de datos y construir tecnología para la nueva industria digital. Carreras 4.0. Infotep. Capacitar es progresar. Con el tiempo, aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos como individuos, a formar familia y a ser, a los buenos amigos, parte de ella. Nosotros por igual, evolucionamos con el tiempo, innovando, creciendo de forma sostenible con el mundo que nos rodea y convencidos de que siempre se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Por eso, usando el tiempo a nuestro favor, invertimos todos los días en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años haciendo de tu futuro nuestro compromiso. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En la construcción, cada herramienta cuenta, pero la más importante eres tú. El casco, las botas, los guantes, no son para lujo, son lo que te puede salvar la vida. Queremos que te cuides. Protégete desde la cabeza hasta los pies. La seguridad no se negocia. Idopril, tus aliados en la prevención y protección. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Señores, continuamos con Panorama Actual. Estamos conversando con Santos Sánchez. Santos Sánchez es vicepresidente de la CNTD, fue uno de los representantes del movimiento sindical de la clase trabajadora dominicana ante la 114 Conferencia Internacional de Trabajo que se realizó del 1
al 12 de junio en Ginebra, Suiza. Y hemos dejado una pregunta en el aire que tiene que ver con el tema de cómo se registran las quejas por incumplimiento a las normas de las cuales ya, por ejemplo, en este caso República Dominicana, se ha hecho compromisorio, como los convenios, por ejemplo. Nino. Eso mismo. Siguiendo el tema, se hace la denuncia, ¿no? Se apropia el organismo de la denuncia, se apropia el organismo de la denuncia, ¿no? Ya está en la OIT el proceso. Y otra cosa que para mí es fundamental, la respuesta. Y segundo, la consecuencia. Mira. Oye, si no hay consecuencias, entonces no vale la pena más. Lo primero que tú haces es presentar la queja. Sea al departamento de quejas, sea al director general de la OIT, tú la puedes presentar directamente al director. Nosotros, naturalmente, si se trata de libertad sindical, la presentamos directamente al Comité de Libertad Sindical, que hay un comité especializado. ¿Solo para eso? Solo para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mes de marzo, la conferencia empieza en junio. En junio, correcto. En el mes de marzo se reúnen los empleadores aparte, ¿verdad? Y nos reunimos nosotros los sindicatos regionalmente y se discuten si atendiendo a la gravedad de la denuncia o de la violación. Se discuten 40 casos. 40 casos son los que van a la comisión de norma. Y ahí es donde la comisión de norma se discute, los países que están sometidos a la comisión por una violación se defienden, claro. Pero bien, se discuten 40 casos. Entonces, de esos 40 casos, se reducen a 25, atendiendo cada región. Por ejemplo, nosotros discutimos, la CCA, que somos afiliados a Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, decimos, bueno, miren, vamos a los casos de nosotros, de los 25, cada región pelea por su caso. Los empleadores también, porque los empleadores sometieron, claro. Uruguay estuvo sometido por violación al convenio 87 y otros países. Entonces, se discuten esos casos. Cuando esos casos van a la comisión de norma, ahí se arma un debate. ¿Qué hace la comisión de norma? La comisión de norma o te manda a una comisión de encuesta o te manda una comisión especializada en el país. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que Uruguay, El Salvador, que estaba sometido, salió diciendo en un informe, búsquenlo ahí, pueden buscarlo. Y bueno, miren, nosotros nos sacaron de la lista corta. La lista corta son los 25 casos que quedan, los 25 casos más graves. Nos sacaron de la lista corta y ya no estamos en norma. Entonces, ¿qué puede generar? Bueno, puede generar que tú sabes que el mundo no está aislado. Como sanciones. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasó? Y hay que decirlo públicamente, señores. Aquí hubo una denuncia, iba para la OIT, no llegó, pero al fin y al cabo hubo una denuncia sobre explotación laboral en los trabajadores braceros. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotros también estamos en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. ¿Quién es el principal socio comercial de la República Dominicana? Estados Unidos. Los Estados Unidos. Es el DLCAC. La exportación de azúcar de dos grandes centrales azucareros. Sí. Dijo, no, espérese, vamos a investigar. Ya eso se resolvió, pero eso afectó el comercio. Y eso puede afectar el comercio. Además de eso, también eso te afecta tu moral, porque cuando tú estás en el mundo que te están denunciando por una de esas violaciones graves a uno de esos convenios, pues los estados se cuidan, ¿entiendes? Y entonces, aunque, como decía anteriormente, es cierto, la OIT no tiene policía, no tiene cacos azules como la ONU, pero eso afecta tu moral, pero te puede afectar también el desarrollo del comercio. Del desarrollo del comercio. Claro que sí, porque nosotros no estamos aislados. Por ejemplo, nosotros somos exportadores, ¿verdad?, de banano. ¿Para dónde? Para Europa, ¿verdad? Y competimos con Costa Rica,
y con otros países de Cacao, la región. banano, Exactamente. minería, Pero esos cantidad bananos de... tienen inclusive un tiquecito que tiene que cumplir con normas laborales. Porque hay un tratado de libre comercio con la Unión Europea y la correcto. República Dominicana. Correcto. Entonces eso tiene unos estándares, eso tiene una norma. ¿Me está entendiendo? Yo conocí un caso, por lo menos escuché, no recuerdo el nombre específicamente, de que una empresa que tenía participación en Bolsa de Valores estaba con una denuncia y luego de que esa denuncia llegó a OIT y que eso se conoció, todo lo que tenía que ver con esa empresa en Bolsa de Valores se paró. Claro. Bajaron sus cotizaciones, empréstitos que tenía que acordar con otras instituciones financieras le fueron suspendidos hasta que resolviera ese tema. Son una de las sanciones, Nino, que creo que se producen cuando hay falta de una empresa. Ahora, los estados es otra cosa. Hay que ver cómo los estados reciben algún tipo de sanción. Y ahí voy. También, en el caso que más he escuchado, en empréstitos. Cuando hay sanciones a nivel de OIT, le suspenden préstamos internacionales. Banco Mundial, FMI, ¿verdad que sí? Esos son tipos de sanciones. Claro, tienen alguna norma. Porque no tienen policía, entonces la norma es ponértela difícil en alguna situación para que tú recapacites. Exactamente. La acción. Sin embargo, Santo, que esa es mi preocupación y yo quiero que tú lo plantees aquí. La OIT tiene más de 100 años. ¿Tú crees que va camino a desaparecer o a transformarse o a qué? No, la OIT es un instrumento que no creo que vaya camino a desaparecer. Sobre todo... Déjame decirte, yo escuchaba ayer al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller. El canciller, sí. Entonces, no sé si tú lo escuchaste en una emisora famosa. Y él decía, no, todavía la ONU tiene muy poco tiempo para hacer una evaluación sobre sus resultados. Y ponía unos ejemplos ahí. Así mismo la OIT yo considero que ha sido un instrumento importante, sobre todo para el derecho de los trabajadores. Aunque sí, Edwin, el sector empleador ha estado cuestionando mucho sobre todo los órganos de control. Es decir, la comisión de expertos. Tú sabes que la OIT tiene una comisión de expertos. Claro. El doctor Rafael Alburquerque fue parte de esa comisión. Entonces, una comisión de expertos aparte, ¿verdad?, que es independiente. Cuando te mandan a un estudio, por ejemplo, sobre todo cuando hay un estado que viola, eso se manda a la comisión de expertos que hagan su comentario, y ellos hacen su comentario, hacen sus observaciones, inclusive recomendaciones. Entonces, sobre el derecho de huelga, ellos cuestionaron mucho a la comisión de expertos, que la comisión de expertos de la OIT dio su visto bueno de que el derecho de huelga está consagrado en el convenio 87. Y bueno, y eso fue, ustedes vieron lo que pasó. Sí. Mira, este año la OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo recibió un espaldarazo muy positivo de parte de China. Ellas recibieron la presencia de Chen Jiqing, que es el consejero de Estado de China. Es el funcionario de más alto nivel que hace acto de presencia en una cita, en una conferencia internacional de trabajo, desde que fue el presidente chino. Y incluso hizo promesa de apoyar económicamente para evitar el despido de una nómina de creo que un 20 o un 30% de la OIT por falta de recursos que le han sido retirados. O sea, es un espaldarazo que confirma que la permanencia de la OIT y la misma sí va a continuar manteniéndose firme en el mundo del trabajo. La geopolítica. En la geopolítica. Los imperios se están peleando la OIT ahora. Tú y yo, o tú no y yo sí. Mira, bueno, además vamos a hay concluir un principio de constitución de la OIT ya, un segundo, que establece, que dice lo siguiente: en cualquier parte del mundo, la pobreza es un peligro para la paz social. Claro que sí. Y es una con verdad. ese principio se crea la OIT. Claro. Que es un órgano, ¿verdad?, para... Y de ahí es donde los empresarios, viniendo a República Dominicana, tienen que pensar en eso. Claro, tienen que pensar en que la pobreza es un peligro para la paz social y para la estabilidad económica y para el bienestar
que viven los grandes ricos de la República Dominicana. ¿En concreto qué? Mejores salarios, trabajo decente, ¿no? Así. Libertad sindical, Claro. derechos de trabajadores, eso así. Así consiguen todo Así eso. es. Así es. Bueno, señores, gracias, Bueno, Santo, por estar Santo. con nosotros aquí en Panorama Actual. Ha sido un tiempo muy interesante, conociendo un poco del manejo de la Organización Internacional del Trabajo y especialmente de la CIT 2026, o sea, la Conferencia Internacional del Trabajo, la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, donde tuve el placer de estar, el honor de estar y conocer todos los procesos conjuntamente con Santos Sánchez. A ustedes, mis amigos, agradecerles como siempre la amabilidad de su compañía a esta presentación de Panorama Actual. Nino Peña y Edwin de la Cruz, les deseamos feliz resto del día. Panorama Actual, vocero de los trabajadores dominicanos.